I was an orphan lost at the fall, running away when I'd hear you call. But Father, you worked your will. I had no righteousness of my own, I had no right to draw near your throne. But Father, you loved me still. And in love before you laid the world's foundation, you predestined to adopt me as your own. You have raised me so high above my station. I'm a child of God by grace and grace alone. Hola a todos, muchas gracias por escucharnos una vez más. Soy Juan Francisco Mellado, su servidor en Cristo Jesús. Les doy la bienvenida una vez más al podcast de Antorchas Vivas. Bienvenidos, y el tema de esta semana es la gracia. ¿Saben? La gracia es una de las palabras bíblicas más importantes que tenemos. La gracia, de hecho, es una palabra que, dependiendo de la traducción de la Biblia que uses en español, se repite, casi 300 veces. De hecho, la primera mención de la gracia está en Génesis 6:8, donde se nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y la gracia siempre está ligada a la misericordia y a la salvación de Dios. Y es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, y es una de las enseñanzas que separan al cristianismo de todas las demás religiones. Les decía, la gracia siempre viene ligada a la misericordia y a la salvación de Dios. La palabra gracia, esta doctrina tan fundamental y es fundamental de entender, y es una de las palabras bíblicas más difíciles de explicar, porque cuando vemos a otros idiomas, cuando lo vemos en otros idiomas, fuera del idioma griego, fuera del idioma hebreo, en el cual fue escrito la Biblia, la palabra de Dios, la palabra gracia no alcanza a definir o expresar lo que la Biblia nos enseña con esta palabra. Es el favor inmerecido de parte de Dios que nos da a nosotros. Pero no es nada más eso, sino que la gracia se define como el favor y la bondad de Dios que no merecemos, que no son merecidas, y que nosotros recibimos de parte de Dios, a pesar de que merecemos recibir juicio y destrucción. Es una palabra difícil de explicar, es una doctrina un poco difícil de explicar, porque es algo que no es natural para la mente humana. Es el regalo inmerecido de parte de Dios para las personas que obviamente no lo merecen, sino que merecen el infierno. La gracia, la misericordia de Dios y la salvación de Dios están entretejidas y realmente no pueden ser separadas. La gracia es una expresión de la infinita bondad de Dios y de quién es Él y su naturaleza. Para poder explicar esta doctrina, pues tenemos que limitarnos a las enseñanzas, a los escritos del Espíritu Santo a través del apóstol de la gracia. Este es el apóstol Pablo. Si vamos a las escrituras, Romanos 3:24 nos dice, si recuerdan Romanos 3:23, este pasaje tan importante que nos enseña que todos somos pecadores, que nos dice en el 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el 24 nos dice algo súper impactante, dice, siendo justificados. Esta es otra palabra bíblica, una gran doctrina, que es el ser declarados inocentes. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso es algo súper interesante. Quiere decir que la justificación, la declaración de ser hechos inocentes delante de Dios, viene únicamente por iniciativa de Dios y por habilidad de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5:15 nos dice, pero el don no fue como la transgresión. Porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, esto está hablando de Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Este es Cristo Jesús. Romanos 11:5-6 también nos enseña lo siguiente.
Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. Y aquí es donde algunas personas no alcanzamos o no alcanzan a percibir, no alcanzan a entender que la gracia es lo contrario a las obras. La gracia es el regalo de Dios por iniciativa directamente de Dios y no por ninguna obra que nosotros hayamos hecho. Dice Romanos 11, si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no sería gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Estas palabras son grandes declaraciones y son muy bonitas declaraciones. Son declaraciones hermosas que nos revelan la naturaleza del Dios que tenemos y del Dios al que servimos, que es un Dios de gracia. Es un Dios que nos da su bondad y su misericordia por su propia iniciativa, no por nada que nosotros hayamos hecho, sino para expresar su carácter y su naturaleza y su misericordia y su bondad, solamente por iniciativa de Él. Y esto es una gran necesidad, que nosotros tengamos un Dios de gracia. Porque si nuestro Dios no fuera un Dios de gracia, que nos da su misericordia que no merecemos, entonces nadie podría ser salvado, porque nadie merece ser salvado. El predicador, el llamado príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dijo una vez: la salvación no puede ser por las buenas obras que la preceden, porque no hay ninguna. Y esta es una realidad fundamental de nuestra vida que a veces olvidamos. Fuera de Cristo no tenemos buenas obras. Todas nuestras justicias, nos dice el Antiguo Testamento, son como un trapo de inmundicia. Todas nuestras justicias, nuestras mejores obras de caridad fuera de Cristo, por excelentes que sean, humanamente hablando, todas nuestras obras están manchadas por nuestro pecado, por nuestro orgullo, por nuestras motivaciones malvadas y egoístas. Y para decirlo claramente, fuera de Cristo no podemos hacer nada para la gloria de Dios. Porque para poder glorificar a Dios debemos estar primero en Cristo. No importa qué tan buenas sean nuestras obras fuera de Cristo. No importa qué tan grandes sean nuestras obras fuera de Cristo. No importa cuántos pozos cabemos en África. No importa cuántos enfermos ayudemos. No importa cuántas personas sin hogar asistamos. Si hacemos estas obras sin estar en Cristo Jesús, todas estas buenas obras están manchadas con nuestro pecado y no glorificamos a Dios porque nosotros mismos no estamos entregados a Dios. Para glorificar a Dios, para que nuestras obras glorifiquen a Dios, debemos estar primero en Cristo Jesús. Y es por eso que Dios nos extiende la gracia, su favor inmerecido que nos lleva a ser perdonados. Y otra definición de gracia tiene que ver con el poder de Dios en nuestras vidas que nos permite vivir para Cristo. Y entrando en este tema, hay 4 categorías que quiero abordar contigo en este podcast. Hay 4, si quieres llamarle 4 lados, 4 aspectos de la gracia que vemos en la palabra de Dios. Y son los siguientes. El primer aspecto de la gracia es la gracia común. Y lo puedes, si quieres, si estás apuntando, si estás lavando trastes, si estás poniendo atención a este audio, a este podcast. La gracia común es la bondad de Dios que disfrutamos todos. Y la disfrutamos por su misericordia, sin importar si somos creyentes o no creyentes. El poder pasar un día con tu familia en la playa, el poder disfrutar de las risas con tus amigos, el poder pasar buenos momentos, el sentirte bien, el disfrutar felicidad, son parte de la misericordia de Dios que le da a todas las personas, sin importar si estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Esto incluye también el mundo en el que vivimos, el aire que respiramos, las cosas buenas que experimentamos de parte de Dios. Todas ellas son un regalo de Dios que manifiestan su misericordia por la humanidad en general. Hechos 17:28 nos dice que en Dios vivimos y en Él nos movemos y en Él existimos. Eso es parte de su gran misericordia, el hecho de que nosotros existamos.
Es parte de su misericordia y nos expresa su amor. No hemos hecho nada para merecer esto, para merecer disfrutar de sus bondades. Mas sin embargo, Él nos la da a buenos y a malos, a ricos y a pobres, a justos e injustos. De hecho, Mateo 5:45 dice que el sol sale sobre el bueno y sobre el malo, y la lluvia cae sobre el justo y sobre el malvado. Y este es el primer aspecto de la gracia. La gracia común, Dios nos la da para que de alguna manera nosotros podamos disfrutar la vida y ver, apuntar hacia estos aspectos de la naturaleza de Dios. Y que podamos ser llamados, ser llevados, ser apuntados hacia el hecho de buscarle, hacia el hecho de intentar conocerlo. Pero también el segundo aspecto que vamos a ver de su gracia es la gracia salvadora, y este es el segundo punto de la gracia. La gracia salvadora es el método y el medio por el cual toda persona puede ser justificada delante de Dios. Es decir, esto es lo que Dios ha provisto en su misericordia para que nosotros podamos llegar a Él, presentarnos ante Él y recibir el perdón de nuestros pecados. Y es puramente por un regalo de parte de Dios y por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Es este aspecto de la gracia salvadora, está ligada y entretejida íntimamente con el Evangelio. Y si no has escuchado el episodio anterior sobre el Evangelio, te invito a que lo escuches, porque estoy seguro que va a ser de gran bendición. Y es de gran necesidad, de inmensa necesidad, el escuchar el Evangelio y el poder responder. Pero también esto es algo que Dios hace en nuestras vidas. Esto es algo que Dios trae en nuestras vidas, que Dios obra en nuestras vidas, por el cual nos atrae a Cristo Jesús y nos permite ser salvados. Efesios 2:8-9 nos dice que no es absolutamente por ninguna obra, sino es por un regalo de Dios, por la bondad inmerecida de Dios, que nosotros somos salvados. Dice así: por gracia somos salvos y no por obras. Y esto es para que nadie tenga de qué gloriarse delante de Dios, para que nadie tenga nada de qué presumir. La realidad es que la gracia es contraria a las obras. Y la gracia se expresa, se recibe y se responde por medio de la fe, en especial este aspecto de la gracia salvadora. Y la fe es depositar nuestra confianza en la obra redentora de Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados, para la venida del Espíritu Santo, para la adopción como hijos y para el regalo de la vida eterna. No es por ninguna obra, recuerden lo que Spurgeon dijo, no podemos ser salvados por ninguna obra buena, porque no tenemos ninguna obra buena. Todas nuestras obras fueron hechas fuera de Cristo, y no hay nada que hagamos hecho que merezca que nosotros nos salvemos. Mas sin embargo, Dios nos ofrece su salvación por su bondad, por su misericordia, por su iniciativa, y nosotros respondemos expresándolo en fe, en confianza, en una vida transformada. De acuerdo al Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, la fe no es una obra. Fe se expresa en confiar en la obra redentora de Cristo Jesús. Y eso es una diferencia que tenemos, o que aquí es donde yo considero personalmente que el calvinismo discrepa con la definición de la fe. Porque muchos calvinistas dicen que la fe es una obra, que el expresar tu confianza, el recibir el regalo de Dios es una obra por parte de nosotros. Pero en realidad no. En realidad el expresar nuestra fe, el recibir, el responder al regalo de Dios es simplemente un acto de la gracia salvadora sobre nuestras vidas. Y es un acto de fe el expresar, el responder al llamado del Evangelio. Y tenemos que recordar que la salvación es un regalo de Dios a las personas. Y es un regalo a personas que merecen el infierno. Y esto es lo que es la gracia de Dios. Recuerden Romanos 3:23-24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
La gracia no se compra, la gracia no se gana, la gracia no se hereda, la gracia simplemente se recibe como el regalo de la bondad de Dios, expresando la naturaleza de Dios y recibiendo el sacrificio, aceptando, tomando, respondiendo al sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. El tercer aspecto de la gracia que quiero compartirles por medio de este podcast es la gracia santificadora de Dios. Ahora, la gracia no solamente es la que nos trae a la salvación, sino que no solamente es el poder al momento de la salvación, sino que también es el poder para que nosotros podamos continuar viviendo el proceso de santificación. Y la santificación, si nunca habías escuchado esta palabra, la santificación es el proceso por el cual Dios te va moldeando y te va volviendo y te va formando más a la imagen de su Hijo Jesús. Y es un proceso que comienza en la vida del cristiano cuando nace de nuevo y termina cuando mueres en la glorificación de tu cuerpo. Cuando Dios termina la obra y te hace semejante a su Hijo. Pero mientras en esta vida es la gracia de Dios y el poder de Dios la que nos enseña, la que nos permite, la que nos da el poder de vivir una vida que agrade a Dios como respuesta de su salvación. Tito capítulo 2 verso 11 y 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tú y yo necesitamos la gracia santificadora de Dios cada minuto de cada día para poder ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. La gracia es tan importante para nuestra santificación que hay duras advertencias en contra de torcer la gracia. De hecho, la Biblia nos llama a tener mucho cuidado con aquellas personas que sutilmente y encubiertamente entran al cristianismo y tuercen la gracia de Dios. Judas, en el versículo 24, nos dice lo siguiente, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Quiere decir que no lo han hecho de manera directa y abierta, sino que encubiertamente. Dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos y malvados, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan al Señor, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El torcer la gracia de Dios para usarlo como una oportunidad de pecar, para convertirlo en libertinaje, para convertirlo en una licencia de hacer lo que quieras, es una herejía muy antigua, es una herejía directamente de parte de Satanás, que se ha denominado como antinomianismo. Y los maestros de este tipo de enseñanzas tuercen la escritura horriblemente y dicen que eres libre para pecar. La realidad es que la gracia de Dios nos ha liberado del pecado y no para pecar. Cuando una persona usa la gracia como un permiso para pecar, es abofetear a Cristo y es deleitarse en lo mismo que lo llevó a ser clavado en la cruz. Los que tienen esta creencia, el apóstol Juan dice, no conocen a Dios, ni le siguen, ni lo tienen en su vida. Así que tenemos que tener mucho cuidado con no convertir la gracia de Dios en una licencia para pecar, porque quien quiera que haga esto, no se va a quedar sin su castigo. La Biblia es muy clara al respecto. El cuarto aspecto, el cuarto lado, si quieres llamarlo de esa manera, de la gracia, es la gracia sostenedora de Dios. Esta es la gracia que nos sostiene aún en los momentos más oscuros, los más difíciles y los más desesperantes de nuestra vida. Segunda de Corintios 12, 8 al 9 dice Pablo, hablando de este aguijón en la carne que él tenía, de esta dolencia o este malestar o esto que lo atormentaba en su cuerpo. Cuando le pidió a Dios que se lo quitara,
dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, mi bondad inmerecida, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. A veces nosotros queremos que nuestros problemas sean resueltos. A veces nosotros queremos que nuestras circunstancias sean cambiadas. Pero no es el plan ni la voluntad de Dios que esto suceda, sino el plan y la voluntad de Dios es que Él sea glorificado a través de estas circunstancias. Pero al mismo tiempo podemos descansar confiadamente en sus brazos, que su gracia es suficiente para nosotros, aun si las cosas no están bien. Y eso es algo que comprendemos sobre la gracia, es que no solamente Dios sostiene al mundo y el universo con su poder, con el poder de su palabra, sino que también te sostiene a ti en sus momentos más profundos de dolor, de quebranto, de dificultad y de desesperación. Y recientemente esto es algo que yo he vivido en carne propia con distintas situaciones que me llevan, me regresan a recordar, que me apuntan hacia el hecho de que mi suficiencia, mi plenitud se debe encontrar solamente en Cristo Jesús. Y quiero terminar estos aspectos de la gracia con unas citas de Charles Spurgeon, una de las más impactantes para mí. Y quiero hacerte esta pregunta. La gracia sostenedora es aquella que nos sostiene cuando todo ha sido quitado, cuando todo está mal, cuando todo se derrumba, cuando estamos en nuestro lugar más oscuro, más difícil, más doloroso. Y es la que nos enseña a encontrar nuestra plenitud en Cristo. Si todo fuera quitado de ti, si te quitaran todo lo que tienes, ¿seguiría Cristo siendo suficiente para ti? Piensa en esto, reflexiona en esto. Si lo perdiera todo, padres, hermanos, hijos, hogar, trabajo, estatus, todo, ¿seguiría encontrando mi plenitud en Cristo? ¿Seguiría Cristo siendo suficiente para mí? Ese es el poder de la gracia sostenedora, que a pesar de lo que pase, Cristo sigue siendo suficiente para nosotros. Y como lo decía Charles Spurgeon, he aprendido a besar las olas que me azotan una y otra vez en contra de la roca de la eternidad. Lo que nos quería decir Spurgeon es que él ha aprendido a deleitarse en aquellos golpes de la vida que una y otra vez te azotan de regreso hacia la cruz de Jesús. Mi deseo para ti, a través de examinar esta doctrina de la gracia, los 4 aspectos de la gracia común que tienen todas las personas, la gracia salvadora que nos lleva a rendir nuestra vida a Cristo Jesús, la gracia santificadora que nos da el poder de vivir una vida que le agrade a Dios, y la gracia sostenedora que nos sostiene a través de los momentos difíciles, es que podamos aprender a confiar en Cristo Jesús y podamos aprender a besar las olas, a valorar esas circunstancias que nos llevan una y otra vez a rendirnos ante Cristo Jesús, y que si lo perdiéramos todo, Él siguiera siendo suficiente para nosotros. Y esta es la confianza que tenemos en Cristo. Y es otra cita también de Spurgeon que ha impactado directamente en lo profundo de mi corazón, y quiero compartirlo con ustedes, y con esto voy a terminar. Dice así: aun cuando los prospectos son pocos, las esperanzas son aplastadas y el gozo se ha vuelto llanto, con todo, no he perdido nada de lo que tengo en Dios. Jóvenes, adultos, persona que escuchas este podcast, por la gracia de Dios, por su gracia,
por su misericordia, por su bondad, aunque el mundo se derrumbe, no hemos perdido nada de lo que tenemos en Cristo. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast Antorchas Vivas. La música del intro es Grace Alone de King's Kaleidoscope. Yo soy Juan Francisco Mellado, tu servidor en Cristo Jesús. Y si este episodio fue de bendición para ti, no olvides compartirlo. Y mi deseo más profundo es que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio. I'm a child of God by grace and grace alone. You left your home to seek out the lost. You knew the great and terrible cost. But Jesus, your face was set. I worked my fingers down to the bone, but nothing I did could ever atone. But Jesus, you paid my debt. By your blood I have redemption and salvation. Lord, you died that I might reap what you have sown. And you rose that I might be a new creation. I am born again by grace and grace alone. I was in darkness all of my life. I never knew the day from the night. But Spirit, you made me see. And I swore I knew the way on my own. A head full of rocks, a heart made of stone. But Spirit, you moved in me. And at your touch my sleeping spirit was awakened. On my dark